Bueno, buenas noches con todos. Gracias por estar por aquí. Bienvenidos todos. Bienvenidos quienes ya estuvieron la semana anterior y también bienvenidos quienes se suman a esta clase por primera vez. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Recuerden que para ponerse al día tenemos la grabación de la clase anterior también para que puedan mirar todo lo que hablamos la clase anterior. Hablamos sobre la doctrina de la Biblia más que todo, ¿no? Decíamos que lo primero que tenemos que establecer antes de hablar de la doctrina de tantos temas es establecer qué es lo que creemos sobre la Biblia, ¿no? De eso hablamos la semana anterior. Hablamos sobre lo que es revelación. Hablamos sobre el canon de las escrituras, cómo se formó el canon que hoy tenemos de los libros en la Biblia. Y empezamos a hablar también sobre el tema de la inspiración bíblica, y ahí nos quedamos. Mencionamos brevemente lo que eran las pruebas de la inspiración de la Biblia. Bien, entonces, para comenzar, ¿alguien tiene alguna inquietud, dudas de lo que hablamos la semana anterior, de todo lo que hablamos? ¿Algo quedó pendiente? Si quieran profundizar, pueden hacerlo, levantar sus manos, ¿no? Entonces, si ya ha quedado claro todo lo que tiene que ver con la doctrina de la Biblia, hoy avanzamos con la doctrina de Dios. Vamos a hablar específicamente sobre Dios, lo que es teología propia, se llama así en el estudio de la teología episistemática, ¿no? La doctrina de Dios. Y lo primero que tenemos que empezar comentando es precisamente el tema de la existencia de Dios. ¿Dios existe o no existe? ¿Y por qué decimos que sí existe si es que creemos que sí existe, ¿no? Desde ahí tenemos que partir para hacer toda nuestra teología de la existencia de Dios. Y es la pregunta que se ha hecho el ser humano desde que existe el pensamiento humano, desde que existe la filosofía, ¿no? Los grandes pensadores se han planteado ahí la inquietud: ¿y Dios existe? ¿No existe? Si existe, ¿quién es ese Dios? ¿Cómo es ese Dios? ¿Cómo conocemos a este Dios? Qué sé yo, ¿no? Pero responder a esa pregunta, ¿Dios existe? Es en realidad la pregunta más importante que todo ser humano puede hacerse. A la final, esa pregunta o la respuesta que demos a esa pregunta va a marcar el estilo de vida del ser humano aquí y marcará también su destino eterno. Es tan importante esto, ¿no? Frente al tema de la existencia de Dios, eh, y a cómo se responde esa pregunta, por lo general, en el pensamiento del ser humano se han dado diferentes puntos de vista. Por lo general pueden ser cuatro posiciones, creo yo. Lo primero sería obviamente el ateísmo. Ateísmo, en el idioma griego significa sin, teos sabemos que significa Dios, entonces el ateísmo es una posición que afirma que Dios no existe, ¿no es cierto? Esta es una posición filosófica que llega a la conclusión de que Dios no existe. Eso es el ateísmo, ¿no? Quiero aclarar que es un punto de vista filosófico, porque muchas veces se usa esta idea de que la ciencia es atea, de que por la ciencia una persona llega a ser ateo. Pero no es así. La ciencia en realidad no puede ni comprobar ni desmentir la existencia de Dios, porque la ciencia se ocupa de las cosas materiales, del mundo material en el que vivimos, y de todo lo metafísico, lo que va más allá de lo material. De eso no se ocupa la ciencia. Entonces no es una posición científica el ateísmo, es una posición filosófica. Para estas preguntas de si Dios existe o no existe, son preguntas filosóficas, no científicas, ¿no? Entonces, eso es el ateísmo. La Biblia nos dice claramente que eso es necedad, ¿no? Sabemos lo que dice el Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, ¿no? Todo este material está en el librito que les compartí, ¿no? De pronto los que están aquí por primera vez, en el grupo de WhatsApp está el libro con
en el material que estoy compartiendo, ¿no? Bien. Un segundo punto de vista sería el agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? También, como dijimos, es sin gnosis. Gnosis, la palabra gnosis en griego es conocimiento. Entonces, el agnosticismo es como decir, no se puede conocer. No se puede en realidad llegar a tener un conocimiento claro de si Dios existe o no existe, ¿no? Este sí podría ser un punto de vista científico, porque por medio de la ciencia no puedo llegar ni a comprobar que Dios existe, ni a negar que Dios existe. Entonces, puede ser que Dios existe como exista, o puede ser que Dios no exista. En realidad, admitir que no puedo llegar a comprobarlo, eso es agnosticismo. Cuando una persona dice yo soy agnóstico, se refiere a eso, que no puede llegar al conocimiento de si Dios existe o no existe. Es diferente el agnosticismo al gnosticismo, ¿no? A veces se confunde. Gnosticismo, o sea, sin la A, es más bien otro punto de vista doctrinal, medio filosófico, pero es otra cosa, ¿no? Es diferente el gnosticismo al agnosticismo, ¿sí? Bien, una tercera posición que puede adoptar el ser humano es la del rechazo o indiferencia. Es decir, personas que creen, están convencidas que Dios existe, pero deciden vivir su vida como que Dios no existe. ¿Sí? Eso sería una posición de rechazo o indiferencia. O me da igual si Dios existe o no existe, al final no influye en mi vida, entonces sería rechazo o indiferencia. Y esto es muy, muy complicado porque la Biblia es más dura con un punto de vista así que con el ateísmo mismo. La Biblia dice los ateos, bueno, son necios, no conocen. Pero después de haber conocido a Dios, rechazarlo, ahí es como más duro la situación. Es lo que dice Pablo en Romanos 1, del 18 al 24, ¿no? Por ejemplo, dice que lo que no es conocido, lo majestuoso de Dios, su eterno poder, todo eso es revelado por la naturaleza. Y luego dice, y a pesar de haber conocido a Dios, el ser humano no le dio gloria como a Dios y se envaneció en sus pensamientos, todo eso, todos los pecados que cita Romanos 1. Entonces, Pablo es muy duro con respecto a esta posición, que sería el rechazo o la indiferencia. Y una cuarta posición sería, obviamente, el teísmo, el querer vivir la vida de acuerdo a la convicción de que Dios existe. Sería el teísmo, en donde, obviamente, como cristianos, nosotros nos identificaríamos como teístas. Ahora, obviamente, teístas son todos los que creen en Dios, de cualquier religión, cualquier punto de vista, ¿no? En el cristianismo seríamos teístas bíblicos. O sea, creemos en Dios y específicamente en el Dios de la Biblia, no en cualquier otro Dios, ¿no? Estos son cuatro puntos de vista que puede adoptar el ser humano con respecto a la existencia de Dios. No sé si sobre esto alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, dudas, inquietudes, o si está claro y podemos avanzar. Estamos entonces, avanzamos. Ahora decimos que somos teístas, pero ¿por qué somos teístas? ¿Cuáles son las pruebas? ¿O cómo puedo saber yo si en realidad Dios existe o no existe? Porque la Biblia lo dice. Bueno, ese sería un argumento circular, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué creemos que, que Dios existe, ¿no? Ahora, esto sí, desde que el ser humano tiene uso de razón, y se ha planteado esta pregunta de si Dios existe o no existe durante la historia de la humanidad, los más grandes pensadores han propuesto sus ideas acerca de Dios. Tenemos pensadores de tiempos tan antiguos, digamos, desde tiempos de Aristóteles mismo, en donde él ya proponía las pruebas para la existencia de Dios. El primer motor, decía Aristóteles, el motor inmóvil, y ya proponía estas pruebas, por decirlo así, de la existencia de Dios. Después, pensadores como Agustín de Hipona también proponían todo este tema de las pruebas de la existencia de Dios. En Edad Media,
filósofo y teólogo Tomás de Aquino es conocido por las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, ¿no? Ahora, la Biblia mismo, la Biblia en sí, no es un libro que esté dándonos pruebas o evidencias de la existencia de Dios. La Biblia es un libro que desde el inicio ya da por hecho de que Dios existe. La Biblia empieza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, es decir, y no pierde más el tiempo tratando de demostrar la existencia de Dios. Porque pienso yo que precisamente la creación o la existencia de los cielos y la tierra ya es la evidencia más grande de la existencia de Dios. Y es lo que hablábamos la semana anterior sobre el tema de la revelación general o la revelación natural, ¿no? Pero es importante que nosotros conozcamos que sí existen algunas pruebas que se puede plantear en una conversación con alguien que no cree en Dios o que demanda pruebas de la existencia de Dios. Sí existen algunos argumentos. El primero es que yo voy a mostrar aquí 4, que obviamente hay muchos más. Si uno se lee a filósofos, teólogos cristianos que han escrito sobre eso, habrá muchos más. Yo quiero resumir aquí en 4 argumentos y que son muy importantes. Y el primero es el argumento cosmológico. Cosmos en griego es mundo, y entonces el argumento cosmológico se trata precisamente de eso, de la creación, de la existencia del mundo. Hay una variante de este argumento cosmológico que se llama el argumento cosmológico Kalam. Este argumento dice lo siguiente, ¿no? Dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y esto es fácilmente comprobable, o sea, nada puede llegar a la existencia sin una causa, ¿no? De la nada, nada sale, ¿sí? La segunda parte de este argumento es, el universo comenzó a existir, obviamente, comenzó a existir. Hoy, incluso con los descubrimientos de la ciencia, de la física teórica, todos, de alguna forma, los físicos están de acuerdo, bueno, la mayoría de los físicos están de acuerdo de que el universo no es eterno en el tiempo, tiene que haber tenido un inicio, ¿no? Es lo que hoy incluso llaman el Big Bang, muchos de los físicos teóricos. Es decir, en algún momento comenzó a existir el universo. Entonces la conclusión es, o sea, la primera es, todo lo que comienza a existir tiene una causa, lo segundo es, el universo comenzó a existir, entonces como conclusión el universo tiene una causa. Ahora, muchos pueden decir, pero ya, el universo tiene una causa, pero de ahí, ¿cómo damos el salto a que esa causa sea Dios? Y es fácil, de ahí mismo del argumento se deduce que el universo, para que el universo llegue a existir, esta causa tiene que ser algo muy poderoso, tremendamente poderoso, para dar existencia al universo que existe. Segundo, esa causa tiene que ser inteligente. ¿Por qué? Porque el universo está inteligentemente diseñado. Ese es otro argumento que se llama también el del ajuste fino o el del diseño inteligente, que todo en el universo de alguna forma está diseñado, parece que no fuera fruto de azar, todas las cosas que existen, el ser humano mismo, la vida humana, el analizar cosas como biológicamente, cómo estamos formados, nuestro cerebro, por ejemplo, muestran que la causa que nos haya causado, por decirlo así, es inteligente. Entonces es poderoso, es inteligente, tiene que estar fuera del tiempo, es decir, tiene que ser eterno, tiene que estar, porque creó el tiempo también, entonces, si vamos viendo eso, pues obviamente esa causa se ajusta con las características que nosotros como cristianos damos a Dios. Entonces no hay otra opción, ¿no? Entonces ese sería el tema con el argumento cosmológico. El tema este de la causa y efecto que puse como segundo argumento es básicamente similar, va por ahí mismo, ¿no? Todo lo que pasa en el mundo es porque es causado por algo, ¿sí? Y si regresamos en el tiempo, tiene que haber una causa primera de todas las cosas. Otro argumento es el argumento moral. Este también es interesante porque de una u otra forma, en todas las culturas, en todos los grupos humanos a lo largo de toda la historia, siempre el ser humano ha tenido una idea de lo que es bueno y de lo que es malo, de ciertos valores
y principios morales que de alguna forma son universales. Entonces el argumento dice que si Dios no existe, no deberían existir valores morales. Si Dios no existe, ¿por qué matar, robar, violar es malo? ¿Cuál es la norma? ¿En base a qué podemos establecer una moral absoluta? Si Dios no existe, no existirían valores morales. Ahora, la situación es que existen valores morales absolutos. En todas partes, pues, robar es malo. En todas partes, pues, matar a alguien inocente es malo y lo sabemos en el corazón, lo sabemos en la conciencia. Entonces, la idea es de dónde viene esa idea de moralidad, ¿no? Entonces, para muchos eso también es un argumento de que hay alguien o un ser moral que estableció la moralidad también en el ser humano, ¿no? Si no, no tendría sentido tener valores morales. Y un argumento muy importante que puse yo ahí, que es el de la resurrección de Jesús. Si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces resulta que todo lo que Jesús enseñó y lo que Jesús dijo es verdad. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, todo lo que él dijo a la final no sería verdad, no sería relevante. Entonces la pregunta que muchos se harían es, entonces Jesús resucitó entre los muertos, ¿cómo podemos saber que Jesús resucitó entre los muertos? Entonces ahí también muchos van a dar los argumentos de la historia misma. No se puede explicar la historia si ese evento de la resurrección de Jesús no fuera histórico. ¿Cómo se originó la iglesia cristiana? ¿Cómo es que los primeros apóstoles de Jesús siguieron predicando el evangelio cuando sabían que al final fue mentira que Jesús iba a resucitar, que no resucitó? Ahora muchos historiadores, ateos pueden decir es que los apóstoles se inventaron esa idea de que Jesús resucitó para seguir con el cristianismo y todo esto. Pero la situación ahí es que si uno se analiza, los primeros apóstoles dieron la vida, literalmente murieron por la predicación de que Jesús resucitó entre los muertos. La pregunta es, ¿cómo todos ellos se pusieron de acuerdo para morir por una mentira? O sea, es como muy difícil ponerse a pensar en una realidad así, ¿no? Entonces, la mejor explicación es que en realidad ellos experimentaron la resurrección de Jesús, por eso estuvieron dispuestos a dar su vida, por eso, ¿no? Entonces, históricamente es la mejor explicación a lo que sucedió ahí en el primer siglo es que en realidad Jesús resucitó de entre los muertos. Si no, la iglesia cristiana no existiría hasta el día de hoy. Es muy difícil pensar que o sea, un movimiento como el cristianismo sea el movimiento más grande en el mundo que esté fundamentado en una mentira. Es como muy complicado creerlo, ¿no? Entonces, el tema de la resurrección de Jesús es una gran evidencia de que Dios existe, ¿no? Esos serían básicamente algunos argumentos que podemos tener para cuando conversemos con alguien que no cree en Dios o alguien que exige o pide evidencias, ¿no? Ahora, algo que sí quisiera comentar es que para nosotros, más importante que todos estos argumentos de orden racional, para el cristiano, más importante que todo eso es la propia experiencia, ¿no? Yo sé que Dios existe porque yo lo conozco y lo he experimentado personalmente. No necesariamente porque creo en todos estos argumentos, o sea, creo en todos estos argumentos, pero mi convicción más grande está por mi propia experiencia personal con Dios. Ahora, obviamente, eso no es algo que me serviría para una conversación, porque a la final eso termina siendo subjetivo, es mi experiencia. Pero para mí, en cambio, sí es parte de mis convicciones. Entonces, para mí me sirve, para cada uno personalmente, esa es la base de nuestra convicción. Pero es importante conocer todos estos argumentos para poder conversar también con alguien que pida evidencias de nuestra fe. Bien, entonces sobre este tema de la existencia de Dios, dudas, preguntas, ¿alguien quiere comentar algo más? Pastor, buenas noches, hermanos. Buenas noches con todos. ¿Cómo está, mi hermano? Sí, en esta última parte que usted dice, para nosotros lo más importante es la vivencia y la convicción de que nosotros le conocemos a Cristo por lo
por lo que ha hecho en nuestra vida, ¿no es cierto? Ujú. ¿Se podría considerar eso como un testimonio? Claro, Es decir, nuestro testimonio serviría para decirle a otra persona, Dios existe. sí. Claro, claro. Serviría en el sentido de que se haga una evidencia. O sea, no en el sentido de que yo le diga a la persona, Dios existe porque yo lo siento. Para la otra persona no tiene ningún valor. Para mí sí, para la otra persona no tiene ningún valor. Pero el momento en que se hace visible, el momento en que la Sustentado gente con una evidencia. puede ver a mí que yo antes vivía de una forma y hoy vivo de otra forma, eso ya se convierte en una en evidencia. Que no necesito ni siquiera a veces argumentarlo. Solo con mi Ujú. vida mismo ya se convierte en una evidencia, ¿no? Perfecto. Estoy pensando Gracias. en el ejemplo del apóstol Pablo, por ejemplo, ¿no? En el tiempo de Pablo, mucha gente supo de su cambio. Y eso también se convirtió en una prueba de que Dios existe. Porque alguien que estaba persiguiendo a la iglesia de un día a otro se convirtió en uno de los más grandes defensores de la iglesia, ¿no? De la Entonces, sí, iglesia. en ese momento se convierte en una evidencia, cuando se hace visible, ¿sí? No, no cuando sigue siendo solo una experiencia subjetiva de cada uno. Personal. Gracias. Gracias. Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Víctor, muy buenas noches. Ven. Con todos también, igualmente una buena noche. Sí, muy claro los argumentos, ¿no? De la existencia de Dios. Pero sí ha habido un par de ocasiones que la gente pregunta, y bueno, ¿quién creó a Dios? Sí, entonces, si nos Sí, podría ayudar con un argumento también que nos ayude en eso. Gracias. claro. Claro, el tema ahí es que la pregunta en sí no tiene sentido. Porque la definición, todo lo que tienes que decir ahí, la definición de Dios es que es eterno. O sea, Dios por definición es eterno. Entonces uno no puede preguntar quién creó a alguien eterno, ¿sí? Y lo que llevaría a esa pregunta es que si hubiera algo o alguien que creó a Dios, Dios simplemente ya no sería Dios. Dios sería aquello que lo creó a Dios. Pero el argumento filosóficamente lo que nos lleva a entender es que esto no se puede ir en el tiempo, a la eternidad, al pasado. Tiene que haber un inicio. Entonces, siempre tiene que haber una causa primera de todo. Entonces, la pregunta en sí no tiene mucho sentido, porque la definición misma de Dios es que no, no es creado. Entonces, si yo pregunto quién creó a Dios, es como preguntar, ¿puedo tener un círculo cuadrado? No puedo tener, no tiene sentido la pregunta, ¿no? Sí, y fue una conversa interesante en la que traté de explicar de esta forma de que Dios siempre existió, existe y existirá, porque es como cuando se dice de una mala forma, especialmente en el catolicismo, la madre de Dios. O sea, se pone primero a la madre como creadora y después Dios. Entonces, como usted dice, no hay una forma lógica en la que se haga esta pregunta, ¿no? Y como digo, una referencia cuando se dice Madre de Dios, pues no está refiriéndose bien porque sería que le crearon a Dios Sí. antes. Entonces, no hay nada. Sí, bueno, en el catolicismo popular se da estas confusiones, porque el catolicismo popularmente tiende a dar supremacía a María y por estos mismos mal uso de los términos, ¿no? Pero sí, en sí, en la teología católica, o sea, sí está claro que se le llama Madre de Dios, pero porque es Madre de Jesús y Jesús es Dios, y así lo van a argumentar. No porque haya una preexistencia de María, obviamente, ¿no? Pero sí, es un término que causa puede causar mucha confusión. Bueno, ¿estamos? Huguito, una pregunta. Sí, Con respecto a eso de quién creó a Dios no se le considera un ser subsistente? claro. Sí, la subsistencia precisamente es eso, ¿no? Que Dios no necesita de nadie para su existencia, ¿sí? Es el único ser subsistente, que su esencia es su propia existencia, ¿no?
Eh, entonces, por eso la pregunta no tiene sentido de quién creó a Dios. Una cosa que puedo comentar ahí es que tal vez el problema del tiempo causa confusión, porque mucha gente se puede preguntar, ¿y qué hacía Dios antes de crear el mundo? Por los siglos de los siglos de los siglos, ¿qué hacía Dios? Tampoco es una pregunta que tiene mucho sentido, porque algo que no tenemos en cuenta muchas veces es que el tiempo comienza con la creación. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, nos referimos a que Dios es un ser que está fuera del tiempo. No que se extiende en un periodo de tiempo eterno, porque el tiempo no es eterno. El tiempo comienza con la creación. Entonces Dios está fuera del tiempo. Esto comenta, por ejemplo, Agustín de Hipona, que es uno de los primeros filósofos cristianos en plantearse esta pregunta. Él decía, ¿cómo pueden preguntar qué hacía Dios por los siglos antes de crear el mundo? Si dice Agustín, tú fuiste, Señor, quien creó los siglos. O sea, es una realidad diferente, la eternidad de Dios, ¿no? Bien, solo por comentar así unas curiosidades filosóficas sobre este tema. Claro, Guito, buenas noches con todos. Paulo. Porque si vamos a lo científico, igual el tiempo tiene que estar dentro del universo para poder regir al resto de astros y el movimiento y todo. El tiempo es parte de la creación y del universo. Entonces, Así es. obviamente es lógica la pregunta. Sí. Así es, eso ya lo comentaba. Perdón, ¿no te escuché lo último? Sí, es un argumento cosmológico que es bastante fuerte para, no para pelear con un ateo, ¿no? Sino para hacerle notar que es ilógico lo que piensa, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Eso mismo que planteaba Agustín de Hipona en el siglo IV es lo que mostró de alguna manera Albert Einstein con la teoría de la relatividad y todo ese tipo de cosas, que el tiempo a la final es una propiedad de la materia. Es decir, sin materia no hay tiempo. Entonces el tiempo empieza con la materia, es decir, con la creación, ¿no? O sea, la creación involucra todo el espacio temporal que tenemos, ¿no? La realidad espacial y temporal que nosotros tenemos. Tiene un inicio, ¿no? Bien, 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 bien. Bueno. Sería para el ser humano el tiempo, por ejemplo, cuando nace, ¿no? Ahí empieza el tiempo para esa persona. Y cuando muere se termina. Pues, claro, para la como persona, dice claro. en lo material también, Claro. lo físico, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Cada persona experimenta su periodo de tiempo temporal, ¿no? Y después ir a la eternidad, precisamente es salir de esta realidad espacio-temporal, ¿sí? Uh-huh. Bien, 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 bien. Huguito. Bueno. Sí, Andresito. Sí, una reflexión nada más en el sentido de lo que es el tiempo en relación a Dios. Como usted decía, Huguito, Dios está fuera del tiempo realmente. Y si podemos darle un poco de argumento al criterio del ser humano, porque o sea, nosotros no podríamos describir lo que es Dios realmente. Y Dios Él puede ver en el tiempo, al mismo tiempo, el pasado, el presente y el futuro, al mismo tiempo, porque Él está fuera del tiempo. Entonces, el tratar de definir a un Dios antes de Dios, no, o sea, como que no hay una razón lógica humana, desde luego, porque todas las preguntas que hacen los hermanos son bastante buenas, porque en efecto, nosotros como cristianos estamos plenamente convencidos del poder, de los atributos de Dios, pero la gente en el mundo trata de alguna forma, como dicen vulgarmente, poner unas zancadillas al querer dar argumentos que, como dice usted, Huguito, son preguntas a veces que cuando no tenemos un vasto conocimiento en algunas situaciones, sí nos ponen a dudar, ¿no? Pero en este caso es clarísimo que Dios tiene sus atributos, ¿no? Y en eso es eterno y Él o sea, Dios nunca va a cambiar, Dios es tal cual.
Entonces, eso es algo que para el ser humano, para el criterio del ser humano, es bastante complejo entender. Nada más eso, Víctor. Sí, sí, es que es así, ¿no? Y claro, y en eso tener en cuenta que estamos tratando de entender a Dios, o sea, es otra realidad totalmente diferente. A partir de lo que Dios nos ha revelado en la Biblia es que podemos emitir alguno de estos criterios, como la eternidad de Dios, ¿no? Y sí, eso es importante conocerlo, ¿no? Bien, avancemos un poquito entonces. Todos estos argumentos es lo que se conoce también como parte de la apologética, ¿no? El tener argumentos como para dar respuesta en defensa de nuestra fe cristiana, que es importante también. La Biblia nos dice que hay que estar preparados para dar respuesta de la esperanza que hay en nosotros, dice el apóstol Pedro, ¿no? Entonces es importante. Ahora, la naturaleza de Dios, ¿cómo es Dios? Ahora, en esto sí, obviamente no podemos llegar por la razón, por las evidencias, por las pruebas. Habrá ciertas cosas que podemos llegar a conocer, como ya dijimos, la eternidad o el poder, qué sé yo, pero para hablar específicamente cuáles son los atributos de Dios, ya tenemos que ir necesariamente a cómo Dios se ha revelado por medio de la Biblia, y por eso hablamos toda la clase anterior para dejar claro de por qué creemos que la Biblia es la revelación de Dios. Entonces, sobre los atributos de Dios, vamos a dividirlos en dos clases. Primero vamos a hablar de los atributos naturales de Dios, de cómo es la esencia de Dios, lo que la Biblia nos muestra de eso, de cómo es Dios en esencia. Y después hablaremos de los atributos morales de Dios, a cómo es en su carácter, en su personalidad, cómo actúa. Entonces, sobre los atributos naturales, hay algunas cosas interesantes que se debemos conocer. Lo primero, que Dios es espíritu, y esto ya lo sabemos desde Lucas 24:39. Jesús dice: miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni hueso, ¿cómo pueden ver que los tengo yo? Es decir, ahí Jesús está contrastando lo que era él después o en su encarnación con lo que es un espíritu. Y un espíritu no tiene, dice Jesús ahí, ni carne ni huesos. Entonces, cuando hablamos de que Dios es espíritu, nos referimos a que Dios no tiene un cuerpo como nosotros, o como a veces se lo pinta, ¿no? Sentado en un trono, con barba blanca, con un manto blanco. Eso no es. Son solo imágenes, pero Dios en sí no tiene un cuerpo físico. En Juan 4 es que Jesús le dice a la mujer samaritana: Dios es espíritu, ¿sí? Dios es espíritu. Entonces, y esta es una de las razones por las que Dios rechaza todo tipo de idolatría, de tratar de compararle al ser de Dios con imágenes. Eso es precisamente Dios rechaza eso por ser idolatría, porque Dios no tiene un cuerpo físico. Cuando la Biblia habla de cosas como los ojos de Dios, los oídos de Dios, las manos de Dios, son imágenes metafóricas, ¿no? No quiere decir literalmente que Dios tenga manos u oídos o cosas así, ¿no? Porque incluso hablar de que Dios tenga una realidad física sería limitarlo en cuanto a su omnipresencia, por ejemplo. Alguien que está limitado en algo físico ya no es omnipresente, ya no está en todas partes al mismo tiempo. Como Jesús en su encarnación no era omnipresente, estaba limitado en un cuerpo. Pero Dios en sí, en su naturaleza, es omnipresente porque no está limitado en un cuerpo, ¿no? Esa es una cosa. Otra cosa es que Dios tiene personalidad. Esto solamente para marcar la diferencia con lo que muchas religiones a veces creen. Hinduistas, por ejemplo, orientales, que hablan de Dios más como una fuerza, por ejemplo, ¿no? Una fuerza. Si hay alguien aquí que le gusta Star Wars, por ejemplo, sería una ilustración para hablar de cómo en las religiones orientales creen de que es Dios, como solo la fuerza, un poder, nada más. En el cristianismo no creemos así. En el cristianismo creemos que Dios tiene una personalidad. Es decir, es una persona en el sentido no de ser humano, sino persona en el sentido de que es alguien que tiene pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Qué hace una persona? Eso, tener pensamientos, sentimientos
y tener voluntad. Y Dios tiene todo eso. Piensa, siente y actúa. Entonces, en ese sentido nos referimos que tiene una personalidad y que podemos relacionarnos con Dios. Si no, con una fuerza no nos podemos relacionar. Desde que Dios le revela su nombre a Moisés en Éxodo, le dice, yo soy el que soy. Y una fuerza, un poder no podría decir algo así, ¿cierto? Bien, ya hablamos de que Dios es eterno. Sí, la Biblia también nos muestra de principio a fin que Dios no tiene principio, no tiene fin, que no está limitado en nuestro tiempo. Todo esto ya hablamos, ¿no? Un poquito en el tema anterior. Y otro es que Dios es inmutable. Dios no es alguien que cambie, porque si algo cambia, a veces es porque le falta ser perfecto, pero Dios es perfecto en todo, entonces no puede perfeccionarse en nada más. Entonces Dios es inmutable, no cambia. Dios es omnisciente, es la siguiente, y esto es de que Dios lo conoce todo, ¿no? En Primera de Juan 3:20 dice que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Omnisciente, omni en latín es todo, ciente viene de ciencia, de conocer. Perdón, es que Dios lo conoce todo. Ya, eso es otros atributos de Dios. El otro es que Dios es omnipotente. Esto en cambio quiere decir que Dios lo puede todo, tiene todo el poder, ¿no? Y también hay muchos textos que hablan de esto. Mateo 19:26 dice, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, más para Dios, todo es posible, ¿no? Dios es omnipotente. Y Dios es omnipresente, se refiere a que Dios está en todos lados al mismo tiempo, está en todas partes, no está limitado en el espacio, como nosotros los seres humanos o como cualquier realidad física. Dios está en todas partes al mismo tiempo, eso significa omnipresente, ¿no? El Salmo 139, del 7 al 10, dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, ahí estás tú. Entonces, es claramente la Biblia, perdón, mostrándonos que Dios es omnipresente, ¿no? Y hay una última característica de los atributos naturales de Dios, y es que Dios es trino. Dios es una trinidad, también es parte de su esencia, y también es parte de algo que está revelado en la Biblia. De esto vamos a hablar la clase siguiente. La clase siguiente hablaremos sobre la Trinidad de Dios. Dejaremos toda la clase para hablar sobre la Trinidad de Dios, ¿no? En esta clase estamos de una manera general mencionando que Dios es trino, quiere decir que son tres personas, pero un mismo Dios. Tres personas diferentes, pero un solo Dios. Esa es la definición de la Trinidad. Bien, hasta ahí sobre los atributos naturales de Dios. ¿Alguna inquietud, dudas, preguntas? Sí, Huguito, por favor, si me puede aclarar. Yo sé que el tema es profundo, complejo en cuanto a las características de los atributos naturales de Dios, pero ¿cómo lo interpreta usted el Génesis 1:26 y 27, en donde dice que Dios creó al hombre a su imagen? A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Cómo interpreta usted? Por favor, si me puede aclarar, Huguito. Ya, sí, buena pregunta, muchas gracias. Ciertamente no se está refiriendo a estos atributos naturales de Dios, porque ciertamente nosotros no somos solamente espíritu, somos materiales, no somos eternos, no somos inmutables, no somos omniscientes, o sea, ciertamente no se está refiriendo a esto. Lo más probable es que se refiere por un lado, a que también tenemos una personalidad, también tenemos pensamientos, sentimientos y voluntad, y es algo que nos diferencia como seres humanos, nos diferencia del resto de la creación. Los animales, aunque
tienen hasta cierto punto limitado cierta voluntad, qué sé yo, hay discusiones entre los estudiosos sobre si sienten, no sienten, qué sé yo, pero los neurocientíficos están ahí batallando sobre si la corteza cerebral de los animales les permite tener este tipo de sentimientos, pero más allá de todo eso, el tema de tener ya una razón, de actuar con razón, de pensar, de razonar, todo eso nos diferencia. Por algo el ser humano es ser humano y los animales son animales. Entonces, ahí está, pienso yo, parte de lo que es la imagen y semejanza de Dios, el tener esto. Y más que todo, si leemos el contexto precisamente de Génesis 1, ahí vemos también el mandamiento que le da Dios al ser humano de juzgar a la creación, de gobernar la creación. Entonces es parte de la imagen y semejanza de Dios, del hecho de que nosotros podamos gobernar, administrar la creación de Dios. Entonces también es parte de la imagen y semejanza, ¿no? Es como que tomamos un papel de Dios en cierto sentido, de dioses, pero solo en el sentido de poder cuidar la creación, ¿no? Entonces, eso pienso que tiene más relación con la imagen de Dios. ¿Sí? Gracias, Huguito. Bien. ¿Algo más quieren comentar sobre este tema? Bueno. Entonces, avanzamos con los atributos morales de Dios. Y como dijimos, y como digo, la Trinidad lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿no? Hoy vamos a hablar de los atributos morales. Como decía, esto ya se refiere no tanto a quién es Dios en su esencia, sino en su carácter, en cómo se relaciona con su creación, cómo siente, cómo piensa. Ellas son atributos, como digo, morales, más que todo, ¿no? Y estos sí son atributos, como se llama también, comunicables. ¿A qué me refiero? Son atributos que Dios nos comunica a nosotros para nosotros poder vivirlos. O sea, los atributos no comunicables son los naturales. Nosotros no podemos ser omnipresentes, nosotros no podemos ser eternos, nosotros no podemos ser todo esto, no somos espíritu, no somos omnipotentes, no son atributos comunicables. Los atributos morales de Dios, esos sí son atributos comunicables. Dios nos comunica a nosotros. Si Dios es santo, hay un mandamiento también que dice, sean santos porque Dios es santo. Entonces son atributos que de alguna forma Dios nos comunica a nosotros. La santidad, la justicia, el amor, la misericordia. ¿No es cierto? Esos son los atributos morales de Dios. La santidad de Dios en el idioma griego es la palabra agios, o en el idioma hebreo es la palabra kadosh, pero las dos palabras enfatizan algo que está apartado o no está contaminado, está totalmente puro, ¿no? Eso sería la santidad de Dios. Nosotros seríamos santos también en el sentido de apartarnos para Dios, de purificarnos, separarnos de lo que no está bien e irnos apartando para Dios. Pero en definitiva, Dios sería el único santo en ese sentido, totalmente aparte de la maldad, totalmente puro. Sería eso la santidad de Dios, ¿no? Son atributos de Dios que tenemos que tener en cuenta. A veces uno puede hacer hincapié en cualquiera de estos, pero si no están todos en equilibrio, no tenemos una idea distorsionada de Dios. ¿Sí? Pero cada uno es importante. Dios es santo. Tiene que ver con esto el hecho de que Dios es justo, Dios es recto, se deriva de la santidad de Dios, el hecho de que Dios actúa con justicia, ¿no? Y este atributo es muy importante porque en base a esto nosotros podemos ver el tema del castigo al pecador, del juicio al pecador, de la condena al pecador. Si Dios no fuera justo, no habría condena al pecador. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta.
y el amor de Dios. Este es un atributo muy importante porque de los otros, Dios, la Biblia dice Dios es santo, Dios es justo, pero del amor no es como que dice Dios es amoroso, dice Dios es amor, es como que más bien el amor es parte de la esencia mismo de quién es Dios, ¿no? La Biblia lo dice, Dios es amor. Pero es algo que tiene que estar también en equilibrio, obviamente, con su justicia, su santidad. Por eso es que la muerte de Jesús en la cruz es la forma más evidente de que las dos cosas están en Dios. En Jesús está Dios amándonos al punto de entregar la vida por nosotros, y en Jesús está Dios, Jesús está pagando el precio de nuestros pecados, está satisfaciendo también la justicia de Dios. Entonces en Jesús están las dos cosas, la justicia y el amor de Dios. Por eso es que digo, no puede estar lo uno sin lo otro. Si alguien hace mucho énfasis en un Dios de amor y se olvida de un Dios de justicia, es como que, bueno, vivamos la vida como queramos vivir la vida. Al final Dios es amor, Dios nos perdona, nos acepta a todos, vivamos como vivamos, con el arco iris y todo. Entonces, Dios es amor, viva el amor, pero no es tanto así, ¿no? La Biblia nos revela que es un Dios de amor, pero también un Dios justo y un Dios santo. Entonces, todo está ahí. Y obviamente el tema de la misericordia de Dios, la gracia y la misericordia, son dos cosas que están de la mano y son prácticamente lo mismo, gracia y misericordia. A veces se trata de hacer una diferencia ahí entre gracia, que gracia es aquello que Dios nos da, que no merecemos. Y gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Y misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos, que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? No merecemos tener la vida eterna, pero Dios nos la da por gracia. Y por otro lado, merecemos la condenación eterna, pero Dios no nos condena por misericordia. Entonces son las dos cosas que van de la mano, gracia y misericordia de Dios, que obviamente también es producto del amor. Yo siempre menciono esto, la gracia y el amor, la gracia y la misericordia solamente son formas de poner el amor en práctica. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces hasta ahí, con los atributos morales de Dios, ¿alguna inquietud, dudas, preguntas, comentarios? Sí, hermano, una preguntita. Claro. ¿Los seres humanos nacemos con los atributos morales o no? Nacemos con atributos morales dañados, imperfectos, afectados por la caída. ¿Sí? Es decir, distorsionada. Es decir, es como que la imagen de Dios de la que hablábamos al inicio, de alguna forma está presente en todos los seres humanos, pero está presente de forma distorsionada o escondida detrás del pecado. No lo podemos ver. Alguien pone han puesto una ilustración como, por ejemplo, yo tengo un espejo donde yo me veo mi imagen que está claramente, pero yo cojo y le rompo ese espejo y después me vuelvo a ver la imagen, puedo reconocerme que soy yo, pero al final está todo distorsionado. Pues la imagen de Dios en nosotros está dañada. Por eso es que sin Jesús, sin la gracia de Dios que nos regenere, no podemos vivir ni en santidad, ni en justicia, ni en amor, ni en misericordia. Habrá ciertas ideas, como yo decía, el argumento moral, ¿no? Ciertas ideas morales que tenemos. Sabemos que amar es bueno, por ejemplo. El problema es que no tenemos la capacidad para vivirlo realmente, ¿no? Entonces todo eso nace distorsionado. Y es con la regeneración que vamos a restaurar esa imagen de Dios en nosotros. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo creo que por hoy nos vamos a quedar ahí. Quería que como hablamos también otro tema que es el de la voluntad de Dios, pero ya no nos queda mucho tiempo, lo vamos a topar la próxima clase. Y también el tema de la Trinidad. Pero por hoy le vamos a dejar ahí. Tengo que, apenas acabe esta clase, tengo que conectarme a otro lado. Estoy en otra reunión.
en un campamento para jóvenes universitarios de la iglesia en Quito, de Quito. Y estoy compartiendo también unos mensajes de ahí. Entonces nos quedamos ahí. La próxima semana avanzamos. Todavía no les voy a dejar ninguna tarea, ningún deber. Vamos pensando en estos temas, ¿no? Y si tienen más inquietudes sobre todo esto que hemos hablado, todas las clases, para eso tenemos también el grupo de WhatsApp. Si entre semana quieren comentar algo, está abierto para eso, ¿no? Eso sería, mis queridos hermanos. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Gracias a ustedes por estar siempre